Thais, buen día. Buen día, ¿cómo Es estás? así, ¿no? Sí, me puse a pensar y todavía acá lo nos toca a las 7, no vine con esto, que en el canal de la ciudad ya es conocido y es mi vasito reutilizable. Y si yo lo traigo es porque voy a hablar De de eso. plásticos y sobre todo a partir de una noticia que dio a conocer la organización National Geographic respecto de que se encontró en Filipinas una ballena muerta con 40 kilos de residuos plásticos en su Increíble. interior. Es una noticia que lamentablemente se está repitiendo. De hecho, vos sabés que según Nat Geo, cada semana aparece un animal muerto por acción directa de los plásticos. Ahora estamos hablando, como ahí pueden ver en las imágenes, ¿no? Esa gente que trabaja en el museo de Bone Collector en Filipinas, y vos fíjate cómo él va extendiendo entre lo que es lamentablemente el cuerpo ya fallecido del animal, cómo saca bolsas enteras. Había, las más grandes que vemos ahí son bolsas, viste, las típicas de arroz, de Sí. cómo se traslada el arroz, bolsas de supermercado y hasta las bolsas plásticas más tradicionales, ¿no?, que uno puede llegar a ver. Durante el año pasado, sobre todo la segunda mitad del año, estuvimos repitiendo mucho esta noticia de cómo iban apareciendo ballenas o distintos animales, que a veces el impacto del plástico no es solo que están en el interior, sino que en otros casos, como en el de las focas, puede, por ejemplo, ocasionar que los ahorquen, ¿no?, o que les impida los movimientos. Yo digo, ¿no? En estas imágenes, que son duras, obviamente, que no te dé asco, que te dé bronca. Esta es Sí. la idea. Por eso nosotros las mostramos, para que te des cuenta de lo que significa. Que no te dé asco, que te dé bronca que pase esto. Sí, y sobre todo me parece que convoque a la acción, porque lo que demuestra eso es cuál es el impacto de nuestro consumo. ¿Qué pasa cuando nosotros elegimos usar una bolsa de plástico en lugar de una reutilizable y encima el destino termina siendo el océano y no quizás la gestión correcta que se debería hacer? De hecho, vos fijate la cifra, por año se tiran a los océanos 8 millones de toneladas de plástico, con lo cual eso indica que son múltiples las fallas, ¿no?, a lo largo de todo el proceso, ya sea por mala gestión, porque se terminan arrojando a través de fluviales, porque tampoco hay, la tasa de reciclaje es muy baja en todo el mundo, y también porque ahí es donde entramos nosotros como individuos en las playas, la típica de, viste ahora que volvemos ya de lo que es el periodo de vacaciones, pero la típica que queda ahí la bolsa y el mar lleva y trae todo, ¿no? Cuando el mar va a la costa, después lo lleva, digamos, a lo que es el fondo del océano y termina afectando, como vimos ahí, a lo que es la fauna marina. En relación con este tema, vos sabés que el año pasado se puso mucho foco, se generó mucha conciencia sobre el tema de plástico porque Naciones Unidas eligió como temática para distintas fechas del año pasado, como el Día del Ambiente y el Día de los Océanos, justamente el terminar con la contaminación por plástico y sobre todo con lo que son los plásticos de un solo uso, los plásticos descartables, sea bolsas, sorbetes, vasos o botellas. Y dijo una cifra que alarmó bastante al mundo y que por eso fue justamente que despertó conciencia. Esto de que si hoy no se modifican los hábitos, para 2050 va a haber más plásticos que peces en los océanos. Vos imaginate lo que pueda Sí, llegar a sí. ser ese escenario. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Y acá volvemos a ir, ¿te acordás que hace una semana hablábamos de Nairobi, donde se estaba celebrando esta cuarta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente? Bueno, se presenta lo que es una declaración por parte de los más de 200 países que estuvieron presentes en la Asamblea y en relación con el tema referido a plásticos, dejó un poco un gusto a poco, valga la redundancia, porque justamente a lo que se comprometieron ahí los más de 200 países fue reducir significativamente los plásticos de un solo uso y que era lo que esperaban desde las organizaciones ambientalistas, que no fuera a reducir, sino que fueran medidas más concretas de poder llegar a eliminar el uso de estos plásticos que, como bien dicen su nombre, se utilizan una vez y después tardan cientos de años en poder descomponerse y por lo tanto mientras afectan en el ambiente, como veíamos recién en la ballena, que en su mayoría eran bolsas plásticas. De hecho, el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como WWF, dijo que los líderes fracasaron en abordar lo que es la crisis del plástico y ahora tienen una petición que uno puede entrar de manera digital, también buscando a través de lo que es la Fundación Vida Silvestre Argentina. En lo que se pide es que no se espere dentro de 2 próximos años cuando se vuelvan a reunir los líderes en asamblea, sino que justamente ahora se trate de llegar a un acuerdo para medidas
más concreta, sobre todo en esto, en mejorar los planes nacionales de gestión y poder lograr que los océanos, los residuos plásticos no terminen justamente en los océanos. Yo te digo, es un tema que muchas veces lo vemos nosotros en las playas argentinas, ¿no? Cuando termina el día y el mar descansa de los bañistas, de los turistas, al día siguiente se ven restos de plástico, de botella, de vasitos, de sorbetes, que muchos lugares, sobre todo de comidas rápidas, te dicen que prefieras no pedirlo. Tal vez lo harán ellos por una cuestión económica, pero lo hace también por una cuestión ecológica. Digo, y el mar intenta sacar todo lo que no le sirve, pero hay veces que no lo puede hacer porque hay tanta cantidad, ¿no? No, y el problema es que también el animal no distingue después qué es comida y qué es un residuo plástico. Entonces, la comida viene con... Exacto, entonces ahí está el problema. Tanto lo que son animales debajo del agua como también, por ejemplo, las aves marinas tienen un impacto muy notable. Y de hecho vos decís bien, esto no es algo que pasa, en la isla de plástico del Pacífico. El último censo de basura marina que se hizo en 16 localidades de la costa bonaerense, incluyendo Bahía Blanca, Mar del Plata, Villa Gesell, arrojó que de todos los residuos que se encontraron, el 82% eran residuos plásticos, siendo botellas, bolsas, tapitas. Entonces lo tenemos también el problema acá, y es un problema que justamente implica que todos nos tengamos que involucrar y que no sea únicamente, la gestión que tienen que hacer los gobiernos. Eso es una parte, pero también nosotros, como por eso es que traigo lo del vaso reutilizable. Esta es una manera también de no tener que depender del típico vasito, ¿no?, descartable de café, y sino ir siempre con un mismo vaso. Y además te digo que me ahorro en el bolsillo tener siempre también un descuento. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar de otro tema, vamos a cerrar con esto, Buterre en la República Argentina, ¿no es cierto? Así es, hubo bastantes especulaciones en las semanas anteriores de si venía o no el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Finalmente, desde la organización lo confirmaron. Mañana va a estar presente en lo que es la inauguración de esta conferencia de Naciones Unidas que se va a celebrar acá en la Argentina, en donde el tema es la cooperación sur-sur. Esto de cómo los países del hemisferio sur trabajan justamente, ya sea intercambiando capacidad técnica o conocimiento y experiencias, en la búsqueda justamente de soluciones para alcanzar el desarrollo. Así que mañana vamos a estar cubriendo desde el canal de la ciudad justamente con la presencia ahí del secretario general de Naciones Unidas. ¿Dónde se va a desarrollar esto? En el Centro de Exposiciones y Convenciones en Recoleta. En Recoleta mismo. Sí. Digo, por eso puede haber algún tipo de complicación en el tránsito, por una cuestión de seguridad, digamos. Ya, de hecho, lo vemos inclusive también en el subte-H, ¿no? Sí. Que hemos tenido ese tipo de cosas. Bueno, gracias, Thaís. Gracias. Muchas gracias.